micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com. ¿Cómo puede Jesús ser Dios y hombre al mismo tiempo? La Biblia enseña que Jesucristo es tanto Dios como hombre. Es comprensible que muchos cristianos estén confundidos cuando se trata de comprender cómo Jesús puede ser Dios y hombre al mismo tiempo. ¿Cómo pudo nuestro Creador divino convertirse en humano? ¿Podría un judío del primer siglo ser realmente Dios? Si bien una cierta cantidad de misterio siempre acompañará este tema, tanto las Escrituras como, en menor medida, la tradición de la Iglesia nos brinda importantes distinciones para ayudarnos a entender este asunto. Si bien los concilios eclesiásticos anteriores habían deliberado sobre cuestiones relativas a la naturaleza de Cristo y su relación con el Padre, fue el Concilio de Calcedonia, 451 después de Cristo, el que afirmó que Cristo es el mismo perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, el mismo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Esta declaración no es cierta simplemente porque el concilio la enseñó. Más bien, la declaración del concilio fue autorizada solo en la medida en que se alineara con lo que la Biblia enseña sobre el tema. La Escritura es clara que Jesús es Dios, Juan capítulo 20 versículo 28, Tito capítulo 2 versículo 13, Hebreos capítulo 1 versículo 8, y es igualmente claro que Él es verdaderamente humano, Romanos capítulo 1 versículos 2 al 4, Primera de Juan capítulo 4 versículos 2 al 3. Jesús reclamó el nombre divino, Juan capítulo 8 versículo 58, e hizo cosas que solo Dios puede hacer, Marcos capítulo 2 versículos 1 al 12, Lucas capítulo 7 versículos 48 al 50. Pero Jesús también mostró las debilidades y vulnerabilidades comunes a la humanidad, Lucas capítulo 19 versículo 41, Juan capítulo 19 versículo 28. La creencia de que Jesús es Dios y hombre es de fundamental importancia. El apóstol Pablo escribió que para ser salvo se requiere una afirmación de la divinidad de Jesús, Romanos capítulo 10 versículo 9, y el apóstol Juan proporcionó una seria advertencia de que aquellos que niegan la verdadera humanidad de Cristo están promoviendo la doctrina del anticristo, segunda de Juan capítulo 1 versículo 7. El Dios triuno, la palabra triuno literalmente significa, 3-1 de la Biblia ha existido y reinado desde toda la eternidad, y la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, tomó carne humana en un momento particular en el tiempo. Lucas capítulo 1 versículo 35. Hebreos capítulo 1 versículo 5. Dios el Hijo añadió una naturaleza humana sin pecado a su naturaleza divina eternamente existente. El resultado fue la encarnación. Dios el Hijo se hizo hombre, Juan capítulo 1 versículo 1, versículo 14. Hebreos capítulo 2 versículo 17 da la razón por la que Jesús tenía que ser tanto Dios como hombre, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El Hijo de Dios tomó carne humana para proporcionar redención a los que estaban bajo la ley, Gálatas capítulo 4 versículos 4 y 5. En ningún momento Jesús dejó de ser Dios. Aunque fue hecho completamente humano, nunca hubo un momento en el que abrogó su naturaleza divina, ver Lucas capítulo 6 versículo 5, versículo 8. Es igualmente cierto que, después de encarnarse, el Hijo nunca ha dejado de ser humano. Como escribió el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, énfasis agregado. Jesús no es mitad humano y mitad divino. Más bien, este antropos, el Dios hombre. El Señor Jesucristo es una persona eternamente divina que siempre poseerá dos naturalezas distintas pero inseparables, una divina y una humana. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.